¿Podemos empezar? Pues buenos días a todos. Comparezco para presentar el balance eléctrico de Extremadura del año 2017. Básicamente incluye información referente, por un lado, a la demanda de energía eléctrica en la región en el año 2017 y, por otro lado, a la producción de energía eléctrica en la región. La demanda en economía, la demanda de electricidad es un parámetro muy utilizado como uno de los indicadores que refleja la actividad económica. Normalmente, aunque estamos haciendo al mismo tiempo esfuerzos por reducir la intensidad energética con medidas de ahorro y eficiencia, pero tradicionalmente existe una correlación entre actividad económica y demanda. En Extremadura, en el año 2017, la demanda creció prácticamente un 2% con respecto al año 2016, concretamente el 1,99%. Voy a procurar dar los menos números posibles, pero alguno tengo que dar. El valor absoluto de la demanda de electricidad en Extremadura fue de 5.068, y tengo que utilizar unidades técnicas, gigavatios hora. 5.068 gigavatios hora, que han supuesto un incremento del 1,99%, como he dicho, con respecto al año 2016. Esta cantidad de electricidad demandada en Extremadura supone otro año más un máximo histórico. Nunca antes en Extremadura se había alcanzado esta demanda de electricidad. Por hacer una comparación con el mismo valor para el conjunto de España, la demanda creció en 2017 el 1,14%, es decir, 1,99 en Extremadura, 1,14 en España. Y por terminar con la parte de demanda de electricidad, decir que hay otro parámetro que el documento del balance, que por cierto ya está disponible en la página web de la Junta de Extremadura, un dato que también recogemos cada año en el balance, que es la demanda per cápita. Como todas las estadísticas, pues tiene el valor que se le quiera dar, puesto que estamos mezclando el consumo de grandes industrias, sumando el consumo de grandes industrias y el consumo de los hogares y dividiéndolo por el número de habitantes de Extremadura. Entonces, es un valor puramente estadístico, pero permite también, sobre todo, hacer un seguimiento en el tiempo. Pues la demanda per cápita en el año 2017 se ha situado, tengo que utilizar otra unidad técnica distinta de la anterior porque estamos hablando de cantidades menores, en 4,7 megavatios hora. Y también, al igual que la demanda total, se sitúa en máximo histórico. Decía al principio que iba a hablar de, por un lado, de demanda y, por otro lado, de generación. La generación total de electricidad en el año 2017 en Extremadura ha sido de 21.185 gigavatios hora. Esto supone un incremento del 0,81% con respecto a la producción total de energía eléctrica en Extremadura en 2016. 21.185 gigavatios hora, que supone un incremento del 0,81%. Analizando qué hay detrás de los dos incrementos que acabo de dar, el incremento de la demanda y el incremento de la generación, en la demanda viene pues que las industrias crecen, los hogares se equipan, se amplía el parque de viviendas, todo eso da lugar a un incremento de la demanda. En cambio, el incremento de la generación, de la producción de energía eléctrica, no viene relacionado en este caso con la puesta en marcha de nuevas plantas de generación, sino es simplemente que se han dado circunstancias para que el mismo parque de generación ya existente
que en 2016, pero haya producido más electricidad en 2017. Haciendo un desglose de esta generación de electricidad por los grandes grupos, dentro de la generación solemos distinguir, y así lo hace el balance, el documento, entre generación de electricidad no renovable y generación renovable. Dentro de la generación no renovable, prácticamente la casi totalidad es la energía nuclear. Pues la producción de energía nuclear en 2017 ha subido, con respecto al 16, un 7,71%. ¿Qué circunstancias explican una subida? Pues cómo se han dado en los distintos años las paradas para la recarga de combustible de los 2 reactores de la central nuclear de Almaraz. Según coincidan 1, 2 recargas, incluso ninguna recarga, pues se produce más o menos. Las circunstancias que se han dado en la explotación de la central nuclear de Almaraz pues han llevado a que haya habido ese crecimiento sin ser diferente la central, pero ha crecido un 7,71% la generación nuclear. Por otro lado está la generación renovable. La generación renovable ha disminuido en el año 2017 con respecto al 16 en un valor significativo, en el 16,93% de disminución. Una disminución importante, pero que si entramos en el desglose de los distintos tipos de tecnologías renovables, pues rápidamente se identifica el porqué. Y es por la sequía que existió a lo largo de todo el año 2017. Fue un año muy seco y eso significó que una de las principales fuentes de generación de electricidad renovable en Extremadura, que son las centrales hidroeléctricas, tuvieron un funcionamiento muy inferior al habitual, al año medio que podríamos llamar. Concretamente, la generación hidroeléctrica se redujo en el año 2017 prácticamente un 45%. Y ese 45% de menos producción de electricidad en las centrales hidroeléctricas es el que explica ese casi 17% de reducción en el conjunto de la generación renovable. Porque si miramos las otras fuentes de electricidad renovables, la termosolar ha producido un 4,2% más por circunstancias de la explotación. No se ha incrementado tampoco el parque de generación termosolar. O la fotovoltaica ha crecido en el 2017 la energía un 5,38%. El resultado final ha sido que creciendo la termosolar un 4,2%, creciendo la fotovoltaica un 5,38% y reduciéndose la hidroeléctrica un 44,96%, pues el conjunto de las renovables se reducen un 16,93%, como he dicho antes. Tradicionalmente, en el balance eléctrico analizamos la relación que existe entre generación renovable y la demanda. ¿Hasta qué punto somos, solo con fuentes renovables, somos capaces de atender nuestra demanda regional? Esta circunstancia que acabo de mencionar anteriormente, de la fuerte reducción de la producción hidroeléctrica por la sequía acumulada que llevábamos ya en varios años en 2017, pues ha llevado a que después de varios años la generación renovable se ha quedado un poquito por debajo de la demanda. Llevábamos varios años que generábamos más electricidad renovable que la demanda. Este año el total de generación renovable ha sido, me parece que lo he dicho antes ya, 4.768 gigavatios hora. 4.768 gigavatios hora, que suponen el 94% de la demanda. El año pasado,
que siendo un año no muy lluvioso, el anterior, el 2016, pero menos seco que el 17, la generación renovable supuso el 116% de la demanda. Entonces, en el 2016, 116%, en el 2017, 94%. Para evitar estas oscilaciones de un elemento como es la lluvia y, por tanto, la producción hidroeléctrica, la Unión Europea lo que hace en su Directiva de Renovables es definir que si se quiere calcular homogéneamente la cobertura de la demanda con renovables, no se tome la producción hidroeléctrica del año en curso, sino de la media de los últimos 15 años. Y eso ya da una foto como mucho más estable. Bueno, pues utilizando la producción hidroeléctrica de los últimos 15 años, la cobertura de la demanda eléctrica con fuentes renovables sería en 2017 del 111%. Yo creo que este es el valor más significativo porque es el que está hecho con los criterios de la Directiva Europea de Renovables y es el que permite no vernos sujetos a que la estadística cambie tanto por cuestiones climatológicas. Hasta aquí los contenidos muy resumidos del balance eléctrico de Extremadura 2017, pero puesto que estamos viviendo un momento muy especial para las energías renovables en Extremadura, me gustaría aprovechar también para hacer alguna consideración adicional. Venimos de un periodo de algo más de 6 años, pues que ha sido de cero total en la instalación de renovables en Extremadura. Desgraciadamente, la moratoria de enero del 2012 que decretó el Gobierno de Rajoy ha hecho que no en Extremadura, sino que prácticamente en toda España hayan sido 6 años perdidos para las energías renovables. Pero esto ha cambiado, va a cambiar ya totalmente. El principal efecto que produjeron los cambios regulatorios que puso en marcha a nivel nacional el Partido Popular fue trasladar a los inversores una gran inseguridad jurídica, un miedo a si cambiaban las reglas del juego como las cambiaron en aquel momento, afectando a pequeños propietarios que eran titulares de parques solares, pues los inversores tenían miedo de cualquier regulación sobre la retribución de las renovables. Pero se ha dado una circunstancia y es que la realidad ha ido por delante. Y especialmente en la fotovoltaica, también en la eólica, pero especialmente en la fotovoltaica, los costes de producir electricidad son los más baratos que existen, más baratos que con ninguna otra fuente de electricidad. Ya no se necesita ningún apoyo público, ya no se necesita ninguna regulación. Como consecuencia, los grandes grupos energéticos de todo el mundo, los grandes grupos energéticos españoles y los grandes fondos de inversión de todo el mundo han visto como un sector prioritario para invertir las energías renovables y muy en particular en todo el mundo la energía fotovoltaica. Y eso para Extremadura es una gran oportunidad. Es una enorme oportunidad que se nos presenta a Extremadura. Hasta ahora dependíamos, cuando en Extremadura se construyeron entre los años 2007 y 2011 17 plantas termosolares, muchísimos parques fotovoltaicos, dependíamos de una retribución, de un estímulo público. Ahora eso ya no se necesita. Los propietarios saben que invirtiendo directamente obtienen rentabilidad para su inversión. Y Extremadura tiene suelo apropiado, Extremadura tiene una buena red eléctrica. La red eléctrica es imprescindible para generar la electricidad, hay que volcarla en algún sitio y Extremadura tiene una altísima radiación solar. Eso significa que en este momento están en tramitación proyectos concretos, con emplazamientos concretos, con promotores concretos en toda Extremadura por una potencia total de más de 2.500 megavatios. Esto es una potencia enorme, 2.500 megavatios. Son 35 proyectos que están en tramitación y algunos de ellos incluso ya con las autorizaciones obtenidas y otros con las autorizaciones en curso. Una de las autorizaciones son competencia de la Junta de Extremadura
y otra, la de las plantas más grandes, son competencias del que hasta ahora se llamaba Ministerio de Energía y que en el nuevo Gobierno se ha integrado en el Ministerio de Transición Ecológica. Pero en total, proyectos con ubicación física en Extremadura, 35 proyectos con una potencia total de más de 2.500 megavatios. Las previsiones, sujetas a cambios, pero las previsiones que manejamos en este momento desde la Consejería es que este mismo año en el que nos encontramos, en el 2018, comenzará, es una previsión, la construcción de 12 de esas 35 plantas, con una potencia total de casi 1.000 megavatios. Y que en el año 2019 pueda empezar la construcción de otras 9 grandes plantas con una potencia total de casi 900 megavatios. De manera que en el periodo 2018-2019 se iniciaría la construcción en Extremadura de 21 plantas con una potencia superior a 1.800 megavatios, a casi 1.900 megavatios. Estos proyectos suponen una inversión, si finalmente esta previsión se cumple, del orden, en su conjunto, de 1.200 millones de euros. Entre el año 2018 y 2019, empresas privadas, sin ningún apoyo público, 100% capital privado, van a realizar inversiones en Extremadura del orden de 1.200 millones de euros. La primera de las plantas que inicia su construcción, sus promotores nos han anunciado que la semana próxima, antes de que finalice este mes de julio, ya inician la construcción de la primera planta, que además se va a dar la circunstancia, nos dicen, de que como no es de las más grandes, es de 50 megavatios, tienen la intención de que esté finalizada incluso antes de final del presente año. Aprovecho en este punto para recordar que también existe la previsión de que antes de final de año entre en funcionamiento, en este caso, el primer parque eólico de Extremadura. Todo esto en un contexto, pensamos que muy favorable, porque además de las circunstancias que decía antes, del gran abaratamiento que ha tenido la inversión en fotovoltaica, de la rentabilidad que ya consiguen los inversores, hay otro complemento que también nos ayuda a esta gran oportunidad que tiene Extremadura, y es los objetivos ambiciosos que acaba de aprobar la Unión Europea para el periodo 2021-2030. Saben que para el año 2020 el objetivo de energías renovables sobre la energía total, cuando digo la energía total son las gasolinas, los gasóleos, el gas, el objetivo global era del 20%, pues para el 2030, aunque inicialmente se había fijado una propuesta de objetivo muy poco ambiciosa del 28%, pero afortunadamente se ha cerrado en el 32%. Eso significa que todos los países de la Unión Europea tienen que trabajar para llegar al 2030 cumpliendo el objetivo del 32%. Eso hace que, unido a que por los contactos que hemos tenido ya con el actual equipo ministerial, hemos podido percibir un cambio radical con respecto a la posición, con respecto a las renovables que venía teniendo hasta ahora el Gobierno de España. Entendemos que todas las medidas que va a ir tomando este nuevo Gobierno de España van a ir también en el sentido que le interesa a Extremadura, fomentar en todo lo posible la inversión en renovables. Tiene muchas tareas este Gobierno y nosotros vamos a ser exigentes para pedírselas. Le tenemos que pedir que ponga en marcha algo que el Gobierno anterior no hizo, que es una ley de cambio climático y transición energética. Vamos hacia un modelo energético basado en fuentes renovables y hay que impulsar esa transición energética. Y eso hay que hacerlo con una ley y le pedimos desde Extremadura al Gobierno de España que lo haga. Tiene también una obligación adquirida con Bruselas y en que antes de final de año tiene que presentar un plan nacional integrado de
energía y clima para el periodo 21-30. Queremos que ahí sea muy ambicioso el Gobierno. Le pedimos también al Gobierno que modifique sustancialmente la actual regulación del autoconsumo. Estamos hablando, toda la información que he dado hasta ahora de generación son de grandes plantas. Las grandes plantas son muy importantes, pero necesitan ineludiblemente un complemento, que es la generación distribuida en pequeñas plantas. Y esto se consigue con el autoconsumo. Y hasta ahora hay una regulación enormemente restrictiva, una regulación anti-autoconsumo. Entonces, le pedimos al Gobierno de España que la cambie. Le pedimos que planifique nuevas subastas de renovables, a ser posible con una periodicidad conocida previamente. Subastas que desde Extremadura planteamos que se basen en el precio de la energía, no el tipo de subasta extraña que tuvimos el año pasado, en la que no se sabía, era difícil saber casi lo que se estaba ofertando. Entendemos que hay que diferenciar en las subastas por tecnologías. Tiene que haber una subasta, entendemos nosotros, con una potencia solo para fotovoltaica, otra solo para eólica. Y pedimos también que en aquellas tecnologías renovables que todavía no han alcanzado su competitividad de precio, la tecnología no se le ha desarrollado lo suficiente, se les dé una oportunidad metiendo en la subasta pequeños cupos para biomasa y para termosolar. Y por último, le pedimos al Gobierno de España que es imprescindible para que podamos seguir invirtiendo lo que he dicho que en Extremadura se van a invertir en 2 años 1.200 millones de euros, para que ese ritmo pueda mantenerse hasta el 2030 como mínimo, es necesario invertir y mucho por parte de Red Eléctrica de España en nuevas infraestructuras de transporte. La ley del sector eléctrico dice que estas infraestructuras, para que Red Eléctrica las pueda construir, tienen que estar planificadas y aprobadas por Consejo de Ministros. Pues pedimos al Gobierno de España que empiece a trabajar para que crezca la red de transporte y eso aumente las posibilidades de que se invierta en nuevas plantas en Extremadura. Estas demandas se las trasladaremos, por supuesto, al Gobierno de España. En resumidas cuentas, más allá de las cifras estadísticas que nos da el balance eléctrico de Extremadura, una situación ahora mismo enormemente ilusionante de inversión, de generación de empleo, de tributación para los ayuntamientos, resumidas cuentas, de actividad económica para Extremadura con la inversión en energías renovables y concretamente en fotovoltaica. Pues estoy a vuestra disposición. Sí, con respecto a estas inversiones, el 90% vienen básicamente porque hay que cumplir con ese 20% de la Unión Europea y se ha ido retrasando hasta que no quedaba tiempo para hacer esas subastas a las que se ha referido. En el caso de que no cumplamos con ese objetivo del 20%, ¿hay algún tipo de penalización por parte de Bruselas de no llegar a ese objetivo? Y también le quería preguntar, aunque no es su materia, pero sí no es su materia directamente, pero es electricidad, la Comisión, no sé cómo es ahora la CNMV, la Comisión Nacional de la Competencia está vigilando los precios de la electricidad, ya que están al mismo nivel que el año pasado y, como decía, este año no hay sequía y no han bajado. ¿Qué se puede hacer? Porque aquí generamos mucha electricidad, pero en los recibos la gente no lo ve. Vamos por partes. Sobre la primera pregunta, yo tengo que manifestar respetuosamente mi discrepancia. Es decir, yo no vincularía este enorme número de proyectos y esta gran inversión con el objetivo del 20%. El objetivo del 20% tendría que haber llevado a todas las autoridades nacionales, en este caso al Gobierno de España, hace muchos años haber puesto medios para llegar ahí. Y no se han puesto, sino todo lo contrario. Esta inversión viene de que hay un fondo de inversión en Alemania o en Estados Unidos que analiza las posibilidades que tiene en todo el mundo de invertir en cualquier sector y detecta una oportunidad muy interesante para invertir en renovables, en fotovoltaica. Y dentro de los países del mundo prioritarios ahora para todos los agentes internacionales es España para invertir que se da una circunstancia
de un país desarrollado, un país que tiene una buena red eléctrica, y el sur de España con una extraordinaria radiación solar. Entonces, yo no entiendo que haya una correlación objetivo del 20% con estas inversiones. Yo sí que establecería una cierta correlación en el hecho de que el año pasado, a prisa y corriendo, el Gobierno de España convocara subastas. Ahí sí. Pero la inmensa mayoría de los proyectos que se van a construir en Extremadura están fuera de la subasta. Luego, no vienen por ninguna medida que hayan tomado las administraciones públicas, más allá de algo que los promotores nos transmiten, que sí que le dan mucho valor, que es la agilidad en las autorizaciones administrativas. Pongo un ejemplo. Algunos de los proyectos que se va a empezar a construir este mismo año ha sido tramitado ante la Administración General del Estado, los ministerios correspondientes, y ha tardado normalmente entre 2 y 3 años en obtener la autorización administrativa. Desde que presentan el proyecto hasta que la obtiene, entre 2 y 3 años. Esa es la realidad constatable. En Extremadura esto se está consiguiendo en 8 meses, en algún caso en 7 meses, en algún caso hasta en 6 meses. La comparación no admite duda. Cuando un promotor valora distintas circunstancias, le da muchísima importancia a la agilidad administrativa. No sabemos si va a haber sanciones para los incumplimientos. Era un objetivo vinculante, por tanto, debería derivarse del incumplimiento una sanción, pero es algo que no está establecido en la directiva y que corresponderá en su momento afrontar a la Comisión Europea. Y, por último, es cierto que la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ha anunciado públicamente que tiene en marcha una investigación sobre qué está pasando con los precios de la electricidad en el mercado mayorista. Es un mercado que teóricamente debería funcionar como cualquier libre mercado, reflejando la realidad, pero es cierto que provoca dudas importantes, como después de las lluvias tan importantes que hemos tenido desde final de febrero y toda la primavera, y la cantidad de agua embalsada que hay, que normalmente hace que bajen los precios, este año no solo no están bajando, sino que están subiendo. Por tanto, apoyamos, desde luego, estamos totalmente de acuerdo en que se haga esa investigación y se valore qué elementos extraños se pueden estar dando para esta situación de evolución en los precios. Y, en cualquier caso, manifestamos nuestra opinión y se lo vamos a trasladar también al Ministerio de Transición Ecológica, que el mercado eléctrico necesita una reforma en profundidad. El mercado eléctrico no estaba pensado con tantas renovables como hay hoy, y mucho menos con las que va a haber en los próximos años. Y creemos imprescindible una reforma en profundidad del mercado eléctrico. Consejero, buenos días. Preguntarle 2 asuntos. El primero, la fotovoltaica que empezaría a construirse en breve y estaría para finales de año. ¿Dónde va a ser? ¿En qué lugar va a estar situada? Y la segunda, preguntarle una propuesta que llevaba a cabo el Grupo Popular en la Diputación de Cáceres en el día de ayer, de que no se acabe con la vida útil de la central nuclear de Almaraz hasta que el Campo Arañuelo no tenga una alternativa. ¿Cómo lo ve usted? Esas son las 2 preguntas. La primera era, perdón. Sí. Concretamente en Alvarado, a poca distancia de la ciudad de Badajoz. Una planta de 50 megavatios. Con respecto a la segunda pregunta, pues prácticamente coincidencia con esa posición, y lo que desde la Junta de Extremadura y el propio presidente en la Asamblea de Extremadura hemos tenido ocasión de reiterar. Desde la Junta de Extremadura no vamos a permitir que, aunque se alcancen los 40 años de vida útil, se pueda cerrar la central nuclear de Almaraz si antes no hay negociado, acordado y puesto en marcha un plan alternativo, un plan de transición. Es absolutamente imprescindible, y ahí la Junta de Extremadura va a ser absolutamente firme. Sí, aquí. Siguiendo con Almaraz, ayer Ecologistas en Acción ha presentado un recurso contra el ATI, su opinión al respecto,
Y la segunda cuestión, esta mañana hemos conocido que el Supremo ha reconocido Cáceres como zona de gran afluencia turística y, por lo tanto, se pueden abrir más festivos. En la primera pregunta, con respecto al ATI, me parece, no lo conozco en profundidad jurídica y de procedimiento administrativo, pero me parece que el ATI ya está autorizado y está puesto en marcha. Entonces, no sé si tendrá alguna posibilidad de prosperar ese recurso, pero no puedo pronunciarme en profundidad y con conocimiento de causa porque ni hemos interpuesto nosotros el recurso ni es competencia nuestra resolverlo. Con respecto a lo segundo, pues unos minutos antes de comparecer aquí he tenido conocimiento de esa sentencia a la que hace referencia. Bueno, estaba sometida a debate una cuestión muy concreta y es que la legislación nacional en esta materia establece que una de las causas para declarar una zona de gran afluencia turística es el ser una ciudad patrimonio de la humanidad. En su momento se consideró esta circunstancia. La Junta de Extremadura, previa modificación de la ley autonómica, consideró que no se daban las circunstancias porque no había un automatismo por el simple hecho y exclusivo hecho de ser ciudad patrimonio de la humanidad, ser zona de gran afluencia turística. Se presentó un recurso por el Ayuntamiento de Cáceres. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, con toda claridad, dio por buena la resolución de la Junta de Extremadura, diciendo que no había ese automatismo. Todos los magistrados del TSJ entendieron que no había ese automatismo entre patrimonio de la humanidad y zona de gran afluencia turística, y ahora, por lo poco que sé todavía de la sentencia, la tenemos que estudiar en profundidad. Parece ser que el Supremo discrepa totalmente del criterio que había mantenido el TSJ en su fallo, y entiendo que sí que hay ese automatismo, que no hay que entrar en más análisis de si los visitantes son compradores o no son compradores, que no hay que analizar nada, que si una ciudad que es patrimonio solicita zona de gran afluencia turística, puede serlo. Entonces, entendemos, bueno, quien tiene la capacidad de fijar criterios finalmente y contradecir lo que había dicho antes el TSJ es el Supremo. Así funciona el sistema judicial español. Bueno, pues asumirlo, y todavía no nos ha dado tiempo a valorar la aplicación inmediata de la sentencia. Pido comprensión porque ha sido cuando estaba andando hacia aquí cuando me han dado la información. ¿Qué tal? Buenos días, consejero. Nos ha hablado de Alvarado. No sé si ha comentado que en 2018 van a comenzar la construcción de otras plantas fotovoltaicas. ¿Nos podría detallar alguna, digamos, de las grandes, de las de más de 50 megavatios que se puedan poner en marcha en Extremadura? Son varios los promotores que nos han hablado de inicio de construcción para el para el último trimestre, cuarto y último trimestre de este año, octubre, noviembre, diciembre. Y ahí puedo mencionar, por orden de magnitud de los proyectos, el primero cuyos promotores nos han manifestado su intención de iniciar construcción sería uno que está en términos municipales de Usagre e Hinojosa, que tiene una potencia instalada de 500 megavatios, y también nos han manifestado un conjunto de promotores en este caso no de una gran planta, pero sí de un número importante de plantas, me parece, si no recuerdo mal, que son 8, situadas todas en un círculo alrededor de la central, de lo que iba a haber sido la nuclear de Valdecaballeros, y que entre esos 8 proyectos, pues si no recuerdo mal, estaban por encima de 300 megavatios. Muchas gracias.